Listo. ¿Ya? Vamos a empezar con el programa de gestión de no conformidades y acciones correctivas. En este primer tema vamos a analizar, vamos a conocer acerca del contexto organizacional de la empresa, cómo analizarlo, pero de un enfoque distinto. Y no solamente del enfoque, vamos a analizar el contexto organizacional de las organizaciones de las empresas, no solamente de un enfoque normativo con respecto a las normas internacionales, sino también un enfoque más con el tema de mantenimiento a una organización, ¿no? Para ver sus debilidades y poder mejorar, ¿no? Básicamente eso. Listo. La clase de hoy, bueno, vamos a analizar el contexto y vamos también a identificar y tratar, ¿no?, las debilidades organizacionales que se pueden mostrar a lo largo del camino durante la realización de las actividades de las empresas. ¿Sí? Bueno, para presentarme, mi nombre es Eric Chuquihuanca, más de 7 años de experiencia brindando lo que es asesoramiento empresarial, implementando todo lo que son sistemas integrados de gestión, lo que son metodologías ágiles, mejora de procesos, entre otras, ¿no? También soy auditor líder de las normas 9001, 45000, validado por el Examen Global de los Estados Unidos de América y por ICONEC Academia de Suiza. También soy auditor interno en las normas 14001, 37000, 28000 y VAS, ¿no?, validado directamente por VAS. Actualmente soy responsable del sistema de gestión en diversas empresas del país en diferentes rubros. Entonces, vamos con esta pequeña presentación a conocer, ¿no?, de manera detallada lo que es el análisis del contexto organizacional, ¿no? Listo. El contexto organizacional básicamente es analizar dos grupos grandes dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces, ¿a qué está expuesta la empresa en lo que es el tema interno y el tema externo? Ahora, cuando hablamos del análisis interno, ¿no?, nos referimos básicamente a dos factores importantes que debemos tener en cuenta, ¿no?, que son las debilidades, ¿no?, que la empresa tiene y las fortalezas, ¿no?, que esta empresa presenta, ¿no? Una fortaleza básicamente es algo bueno, algo positivo de la organización que le ayuda a salir adelante, que le ayuda a mantenerse a la empresa como tal, ¿no? Sin embargo, una debilidad básicamente está enfocado a un punto de quiebre. No es un aspecto, digamos acá en el cuadro dice aspecto negativo. Vamos a llamarlo, para que no se escuche muy feo, vamos a llamarlo una oportunidad, ¿no? El tema de debilidad, una oportunidad. Pero de que se convierte en una oportunidad o una debilidad ya depende de la gestión que se haga en cada organización, ¿no? Entonces, esta gestión que se hace en cada organización va a depender bastante, cuando se apliquen los planes, de cómo se analiza esta debilidad, ¿no?, y de cómo se llega a profundizar tal debilidad, ¿no? No es lo mismo decir, pues, la debilidad de la empresa es no brindar capacitaciones, que decir, pues, la empresa no brinda capacitación en este tema, a tales personas por estos motivos, ¿no? Entonces, estoy haciendo un análisis más exhaustivo cuando hablamos de la debilidad de la empresa. Y ahí está el tema de la identificación de la situación, ¿no? Porque el contexto organizacional básicamente es el análisis de la situación real de la empresa. Entonces, si yo como gestor quiero apoyar a una organización a que se mantenga en el tiempo, a salir adelante, ¿no?, y a gestionar el tema de sus no conformidades o sus desviaciones, tengo que primero analizar la realidad de esta empresa. Lo primero que tengo que hacer, ¿no? Entonces, su realidad va a partir en base a 4 factores, ¿no?, cuando hablamos de interno y externo. Pero mayormente la realidad de una empresa, si lo separamos, ¿no?, porque obviamente está separado, ¿no?, la debilidad es la que debemos trabajar bastante para convertirla en fortaleza, ¿no? Ahora, con las amenazas, que es un aspecto negativo, pero sí es un tema exterior, también las podemos trabajar siempre y cuando estas amenazas se apliquen a la organización, ¿no? Es por eso que cuando hacemos, por ejemplo, el análisis del contexto interno, del contexto externo, ¿no?, nos podemos apoyar bastante con la metodología Pestel, si es que así queremos,
Por ejemplo, podemos decir, ¿no? ¿Qué debilidades tiene la organización en el tema político o qué debilidades tiene en el tema económico, en el tema social? Y así sucesivamente, ¿no? El análisis Pester, que está al costadito, ¿no? Nos indica, por ejemplo, que cuando hablamos del sector político debemos tener en cuenta el tema del gobierno. Y cuando hablamos del tema del gobierno son los cambios de repente legales que pueden haber, ¿no? Si mi empresa, por ejemplo, hace exportaciones, ¿no? Y al país donde va a llegar, al puerto donde va a llegar, hay un gobierno que está sacando leyes a cada momento porque está demasiado inestable, está sacando decretos supremos o qué sé yo, en ese sector, puede de que eso me genere un riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que me genera en caso de que cuando hablamos de una debilidad en el sector político, si estamos hablando de llegar a un puerto a otro país, ¿no? De que de repente cuando llegan hayan cambiado algún tema de regulación, ¿no? Con respecto al exportador, ¿no? Y que el barco o el container que estoy enviando no pueda descargar, ¿no? Y ahí está el tema de los planes de acciones o los planes preventivos que yo como organización debo, ¿no? Implementar para poder prevenir la materialización de este riesgo, ¿no? Entonces, es muy diferente analizar, digamos, ¿no? El tema del análisis interno cuando normalmente no se ve de que se siente y se pregunta a una persona, ¿no? Y se va haciendo lo que es se utiliza el FODA u otras metodologías, ¿no? A analizarlo a manera profunda y analizar punto por punto y ver de todos estos puntos cuáles son los que aplican y de qué manera aplican a mi organización. Y si estos puntos que apliquen me van a aplicar de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Y si aplican de manera negativa, como repito, valga la redundancia, ahí están los planes de prevención o los planes de acción, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con el tema económico, con el tema social, con el tema tecnológico, hasta llegar al tema legal. Si es que necesitamos, si es que queremos utilizar la metodología PEST, ¿no? Que si deseamos también no la podemos utilizar. Eso va a depender bastante de el gestor, ¿no? Lo importante es que se haga un análisis que finalmente sirva a la organización como un punto de partida y de mejora, ¿no? Para poder, y también que nos sirva a nosotros para poder ver la realidad de la empresa. Porque si nosotros como gestores no conocemos la realidad de la empresa, entonces ¿cómo vamos a conocer sus desviaciones y cómo vamos a aplicar el análisis de las no conformidades? ¿No? O sea, lo primero que debemos hacer es conocer la realidad de la empresa para poder ver cuáles son las desviaciones que puede tener su gestión de la empresa. No hablamos de un sistema de gestión conocido, su gestión de la empresa, la manera que la empresa trabaja, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este curso? ¿No? Que ya estamos ingresando ya al tema. Es saber primero establecer los planes de mejora que tenemos, ¿no? Y hay pasos a seguir para poder saber establecer un plan de mejora. Uno de ellos es conocer el contexto organizacional, ¿no? Y de ahí pues ya se establecen los planes de mejora, ¿no? Una metodología que va paso a paso y la vamos a ir conociendo a lo largo de la realización de este programa. Dos, el segundo objetivo es conocer el proceso de gestión de no conformidades, ¿no? Un proceso general que lo podemos tomar como punto de partida cuando queremos ya implementarlo en nuestras organizaciones, lo podemos mejorar, que ya lo vamos a ver más adelante. También conocer el proceso de solicitud de las acciones correctivas, ¿no? O sea, cómo vamos a aplicar las acciones correctivas porque tiene una metodología, ¿no? Y dentro de esta metodología, por ejemplo, cuando hablamos de las solicitudes de acciones correctivas, hablamos incluso del análisis de causa y de la eficacia del análisis de causa. Y cuando me refiero a estos dos puntos importantes, aún no menciono el tema de la corrección, que es la acción inmediata. Es decir, el proceso de solicitud de acción correctiva tiene tres puntos. La acción inmediata, acción correctiva y el análisis de causa, ¿no? Que ve la efectividad, ¿no? Que tuvo la acción correctiva que aplicaste. Porque y de ahí vemos si es que la acción correctiva que aplicaste fue buena, no fue buena, causó el impacto que se esperaba, no causó el impacto, o si es que se tiene que volver a generar nuevas acciones que me generen, pues, minimizar el riesgo presente, ¿no? O que hagan que no se vuelva a presentar la desviación,
¿no? Entonces, y ese es el objetivo número 3 que tenemos con este curso, ¿no? Número 4 es saber identificar, y ahí están, ¿no?, las desviaciones, ¿no? Y aplicar el proceso correcto, que esto, para saber identificar las desviaciones, va bastante amarrado con el plan de mejora y con los procesos que hemos mencionado en los objetivos 2 y 3, ¿no? Si es que hasta ahí hay dudas, ¿no? Normal, pueden levantar la manito, pueden interrumpir, ¿no? Escribir en el chat. Yo estoy atento para responder todas las consultas. Hay que tener en cuenta de que si tenemos una duda, tenemos alguna consulta, eso nos va a ayudar bastante, bastante a aprender, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, vamos hacia adelante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este es un contexto de una organización, de una empresa, un análisis básico que se ha hecho enfocado básicamente a una norma, ¿no? Roger, ¿está tu micro prendido? ¿Tienes alguna consulta? Sí, gracias. ¿No? Y aquí, por ejemplo, han analizado que sus fortalezas, por ejemplo, una de sus fortalezas es que tiene más de 8 años de experiencia en el rubro de hotelería y restaurantes, tanto en hoteles y restaurantes. Eso es bueno, tiene 8 años de experiencia, pero no todos los que tienen bastantes años de experiencia son buenos, ¿no? Entonces, hay que analizar eso, esa es su fortaleza. Pero su debilidad, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, en la debilidad 2, la de 2. Ellos han detectado que la limpieza y desinfección es ineficaz en las áreas de producción. Es un punto en contra, ¿no? La debilidad 3 es parte del personal operativo se encuentra poco capacitado para elaborar planes o los procesos productivos. Y en la debilidad 4, falta de predisposición y compromiso por parte del personal operativo. No, mira, aquí hay 3 puntos muy importantes, solamente ahí los que he leído, el 2, el 3 y el 4, ¿no? En la parte de debilidades, donde si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar un poquito, una empresa que esté enfocada al tema de restaurantes, no puede tener o no debería tener, ¿no? Un tema ineficaz en limpieza y desinfección, porque ahí está el tema de contaminación cruzada, ¿no? Entonces, la ley aplicable acá en Perú, ¿no?, menciona un proceso de limpieza, ¿no? Incluso de las verduras que se van a servir sin cocinar, ¿no? Que se pueden utilizar en ensaladas. Y esas verduras incluso no solamente hay que limpiarlas, sino también hay que desinfectarlas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros necesitamos analizar las debilidades más a profundidad, es decir, ¿por qué no hay una limpieza y desinfección ineficaz en las áreas productivas? ¿Qué está pasando realmente? Entonces, mi debilidad no solamente va a ser limpieza y desinfección ineficaz en las áreas de producción, ¿no? Entonces, ahí se va a extender, va a ser como una pequeña reseña de por qué no hay, ¿no?, el tema de la limpieza y desinfección, la debilidad, ¿no? De repente puede que le falte tiempo y todo eso, ¿no? Y ahí está el tema del análisis, ¿no?, de las causas, ¿no? Ahora, la debilidad 3 también, ¿no? O sea, me dice que el personal operativo se encuentra poco capacitado. Entonces, cuando hablamos de que si el personal operativo, o sea, el que tiene acceso directamente a la cocina, está poco capacitado, ¿cómo me va a servir de repente un lomito rico, exquisito, si está poco capacitado? ¿No? Y estamos hablando de los procesos productivos, ¿no? Entonces, esa es otra debilidad muy latente que tiene la organización, que estoy identificando. Entonces, son dos cosas que voy a atacar. Tengo que atacar como gestor de manera inmediata, ¿no? Y tengo que, dentro vamos a decirlo así, de ese ataque que voy a hacer a las debilidades, ¿no? Va a ser no directamente a ellas, sino a su causa. Es decir, ¿qué está causando esta debilidad? Y a esa causa voy a atacar. Y ahí está el tema del análisis de causa, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Que hay metodologías, sí, 5 porqués u otras metodologías y Chicago que son conocidas, ¿no?, que me permiten analizar, ¿no?, y plantear acciones para ver el tema de raíz, ¿no? Y otra cosa de los 3 puntos que he leído, nada más acá, falta de predisposición y compromiso por parte del personal operativo. Entonces, si no tengo buena limpieza, no tengo personal capacitado y no tengo predisposición, entonces, ¿cómo salen los platos?
cómo se atiende a las personas y cómo es posible que se mantenga una fluidez de personas, personas que consumen los alimentos día a día. Entonces, la pregunta es, si tengo una fluidez de personas que regresan, que estoy viendo la realidad de la empresa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estará bien detallado esa debilidad? ¿No? Faltaría especificar, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque la gente sigue viniendo, ¿no? Pero según esos 3 puntos, no debería haber gente, ¿no? Porque esos 3 puntos me dicen que no hay limpieza, no hay desinfección, que los platos no me van a salir bien porque el personal no se encuentra preparado y no hay predisposición de ellos, ¿no? Entonces, y a eso vamos, que cuando hagamos el análisis del contexto, o sea, de la realidad de una empresa, en las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, hay que detallarlas de tal manera que nos permitan hacer buenos planes preventivos, ¿no? Para poder minimizar la materialización del riesgo. Si no, vamos a hacer, si no analizamos bien, ¿no? Al final vamos a hacer planes, digamos, que no van a atacar realmente la causa o la van a atacar parcialmente, ¿no? O se van a extender, ¿no? A una magnitud que no es necesario y van a generar más uso de recursos y va a impactar directamente en el tema financiero de la empresa, ¿no? Entonces una cosa lleva a la otra en el tema de gestión. Y es por eso que el análisis de las debilidades se enfoca un poco más allá de decir simplemente esta es mi debilidad, no, sino mira, esta es mi debilidad como tal, tal cual, ¿no? Por esto, por el otro. De todo el personal, por ejemplo, operativo, tal persona, tal persona no se encuentra capacitado. De todo mi personal, tales personas tienen la predisposición y tales no. Por estas personas salen los platos. Tales personas de acá limpian y estas no. Tales desinfectan, estas no desinfectan, ¿no? Entonces, eso me va a permitir, ¿no? Generar un plan de que los que hacen, ¿no? Capaciten a los que no hacen. Por ejemplo, no estoy hablando de manera rápida, ¿no? Y los que no conocen aprendan de los que saben, y los que saben tienen que enseñarles, ¿no? A los que no saben. Y puedo hacer un tema tema de conocimiento en cascada, que se conoce tal cual, ¿no? Un modo rápido de. Y como eso, puedo plantear otras acciones, pero para plantear acciones eficaces, ¿no? Tengo que saber o haber analizado bien la debilidad que tiene mi personal en estos 3 puntos, ¿no? Que estoy tomando como ejemplo, ¿no? 3 puntos, ¿no? Porque si no lo analizo bien, pucha, nadie sabe, entonces voy a tener que buscar a alguien externo para que me haga todo y me genera gasto, costo, e impacta en mi objetivo financiero, ¿no? Porque pues hay una disminución de tal, y porque así, de esa manera van a salir todos los planes, hay que hacer esto, hay que hacer otro, costo, 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 y al final gerencia, ¿qué va a decir? Pues me sale muy costoso implementar un plan. ¿Y por qué lo va a decir eso? Porque el gestor no hizo el análisis correcto desde un principio, ¿no? Y cuando va a aplicar el tema de las no conformidades, ¿no? El tratamiento de las no conformidades, se va a quedar en un papel donde dice hay que tratarse de esta manera y no va a haber un tema de aceptación, ¿no? O va a demorar mucho el tema de los recursos para que se, ¿no? Y durante el más tiempo se va a mantener esas debilidades, todo por no hacer un buen plan, ¿no? Entonces, vamos conociendo un poquito más acerca del FODA, ¿no? Que es el contexto, parte del contexto de la organización, el FODA. Otro punto importante para poder ver y poder conocer la parte del contexto de la organización, ¿no? Tenemos el tema del análisis de las partes interesadas, los llamados stakeholders, ¿no? Las partes interesadas, ¿no? En inglés, es lo mismo, ¿no? Y acá hay 3 ejemplos específicos, ¿no? Estamos hablando de la primera parte, cliente, proveedor, colaborador. Entonces hay que saber qué es lo que quiere el cliente para poder trabajar en base a eso, ¿no? Y acá hay ejemplos,
de una empresa X donde dice, no, mira, mi cliente quiere que cumpla el contrato. Bueno, de repente se trabaja con el Estado o con clientes, pues, formales que quieren un contrato o una orden de servicio vigente. Cuando regresamos al ejemplo anterior, que es el tema del rubro hotelería y turismo, normalmente la persona o el cliente que llega no quiere un contrato, quiere llegar a comer, pagar, ¿no? Entonces el requisito de ese cliente va a ser un poco distinto a este tipo de requisito que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Él va a querer comer rico. Por lo tanto, si quiere comer rico, hay que darle una comida, pues, exquisita. Y para darle una comida exquisita debemos establecer procesos. Y hay que analizar también si es que hay procesos productivos eficaces, si es que hay de repente lo que son recetas con medidas específicas, ¿no? Para que si el cliente viene el día lunes, miércoles y viernes y todos los días pide un lomito, estoy repitiendo bastante la palabra lomito, no vaya a sentir un sabor distinto cada día, ¿no? O que un día las papas salen más crujientes que el otro. No, sino a un recetario y un proceso de producción establecido, de tal manera que a la empresa le ayude con su misión y visión. Y cuando hablamos de misión y visión, estamos hablando de que si la empresa se expande en el tiempo, se expande a otras ciudades, ¿no? El sabor que pruebe en la ciudad debe ser lo mismo que pruebe en la ciudad B. Entonces, y ahí viene el tema de cómo lo amarro el requisito, ¿no?, de mi cliente con el tema del análisis de la empresa. ¿Ves cómo se amarra? ¿Ven? Se va amarrando, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ya planteo mi plan, ¿no? Entonces, otro de los requisitos en esta organización, que es, no es aquí el análisis de stakeholder no es de hotelería y turismo, es de otra empresa. No dice, por ejemplo, el cliente quiere que la organización cumpla con estándares de calidad, ambiente, ¿no?, soborno, cadena de suministro, ¿no?, el tema antisoborno. Me imagino que este cliente, pues, es un cliente que tiene lo que es importaciones y exportaciones, ¿no? Y por eso habla de la cadena de suministro, ¿no? Que estamos hablando del VAS, estamos hablando de la ISO 28001, ¿no? Que apliquen para la cadena de suministro. Estamos hablando también de antisoborno, ¿no? La 37.000, de seguridad la 45, ¿no? Medio ambiente, que ahora conocemos, la 14, y la de calidad la 9.000. Entonces está hablando, ¿no?, que quiere que se cumpla con todos esos requisitos, ¿no? O sea, son N número de requisitos. N número de requisitos legales, contractuales, de normativos por la empresa, procesos, ¿no? Otro requisito de ese cliente es que se brinde producto o un servicio esbelto, o sea, te pide un servicio wow, a uno, ¿no? De repente que tenga sistemas para poder monitorear los pedidos, sistemas de GPS para poder darle seguimiento al traslado del producto cuando sale del embarque A y llega al puerto B, sale del puerto A, llega al puerto B, perdón, ¿no? Y ver, pues, ¿no?, cuando se detiene y aplicar, ¿no? El tema, se detiene, ¿por qué te detuviste? Entonces, poder aplicar acciones de manera inmediata. Un servicio esbelto es lo que quiere esta empresa, ¿no? Y que todo se informe de repente, se haga tal cual, ¿no? Que se evidencie, porque el tema de tener las normativas es que todo proceso sea evidenciado, ¿no? ¿No? Porque sin evidencia, pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿y qué dice? Que se cumplan los requisitos legales también, ¿no? Tema legal, contractual, tema de normas que cambian, ¿no? Entonces la empresa debe estar preparada para poder adecuarse a los cambios legales que hay en su entorno, tanto interno como externo. ¿Por qué hablo del externo? Porque es una empresa que exporta. Entonces, tú como proveedor tienes que ajustarte al requisito del cliente, ¿no? Y si tu realidad de la empresa no se ajusta al requisito del cliente, ¿cuál es el resultado? Pues vas a tener, ¿no?, un resultado negativo frente a la satisfacción del cliente. El cliente no va a estar contento. ¿Y qué va a pasar con el cliente? Se va a ir, va a disminuir, pero no se va a ir de repente rápido, ¿no? De repente va a comenzar a disminuirte las operaciones. Va a llegar un momento de que te diga, ya no, y saca, pues, ahí nomás, hasta ahí nomás, ¿no? O que tú mismo te des cuenta que es muy poco, que ya no te es viable trabajar con el cliente, y pues vas a tener que tú mismo hacer un paso al costado. Entonces, para evitar que esto pase, están estos dos puntos importantes: el análisis del contexto y análisis de lo que mi cliente o mi parte interesada realmente quiere, ¿no? Y cuando hablamos del cliente es un impacto alto, siempre el cliente es un impacto alto, el proveedor también es un impacto alto, al igual que el colaborador.
¿no? Pero si aplicamos una metodología en umbrales, ¿no? Mi cliente llega así, ¿no? Primer puesto mi cliente, segundo proveedor, tercero mi colaborador, ¿no? ¿Por qué? Porque debo de enfocarme en estos tres, ¿no? El proveedor, ¿qué es lo que, perdón, qué es lo que el proveedor desea, ¿no? Por ejemplo, acá. Ah, y la expectativa, ya, estas dos cosas importantes antes que me olvide, se me vaya a pasar. Hay que tener en cuenta que el requisito es algo específico, es algo que debemos sí o sí cumplir. Muy diferente que la expectativa. La expectativa es algo pues que mi parte interesada espera, pero no hay algo pues que sí o sí debe hacerse. Por ejemplo, mi cliente dice que espera que siempre se le disminuyan los precios en el servicio o producto que se brinda, ¿no? Entonces, puede que sí, puede que no, puede que a veces le dé algunas ofertas, una que otra, le disminuya, pero no es que siempre le va a disminuir todo el flete, ¿no? Si hablamos de una exportación. Es una expectativa, ¿no? Y eso ya lo manejo yo. Pero el requisito sí, ¿no? Entonces, si en un contrato me dice que debo cumplir N número de cosas, debo cumplir. Ahora, el proveedor, ¿cuál es el requisito del proveedor? Pago puntual. No le pago puntualmente, no va a querer trabajar conmigo. Y que hay una descripción clara de los requerimientos de compra de los insumos. Eso es muy importante con el proveedor, porque si no hay una descripción clara de los requerimientos, a veces el proveedor te hace una cosa por otra. ¿Y cuando te das cuenta? Cuando ya está hecho. Entonces, pero cuando ya está hecho, a veces es demasiado tarde porque de repente ya le pagaste, de repente ya no quiere volver, o sea, ya se cerró, ya, ¿no? Entonces, bueno, ahora qué hacemos con un producto que pues no nos sirve. ¿Por qué? Porque no se le especificó claramente los requerimientos de compra, ¿no? Y ahí está el tema del ejemplo del lapicero azul. Quiero un lapicero azul, le dice una persona, ¿no? Y el gestor el de logística hace el requerimiento, lapicero azul, no, un lapicero azul. Cuando llega el lapicero azul se lo devuelve porque el lapicero azul no le servía porque quería un lapicero azul punta fina, tinta líquida, marca en específica y un número en específico, ¿no? Entonces, y tenía que ir a devolverlo, a cambiarlo al proveedor, ¿no? Que estaba relativamente cerca para coger una movilidad, pero relativamente lejos para ir caminando, ¿no? Entonces, ida y vuelta, más o menos 40 minutos, 20, 15 minutos por ahí. De ida, 15 de venida, media hora, ¿no? Caminando. Para cambiar un lapicero. No, no se iba en taxi porque el taxi le salía más caro que cambiar el lapicero. Y necesitaba el lapicero porque tenía que firmar unos documentos que necesitaba firmarlos así. Entonces, la pregunta es, si no describimos claro los requerimientos de compra, entonces, cuando llegue el producto, va a generar un tema de gasto de recursos, ¿no? Y hay que tener en cuenta desde ahora en adelante que cuando hablamos de recursos, está el tema del tiempo de las personas, están las personas en sí, porque nosotros somos recursos, está el tema de la infraestructura, el tema de transporte, todo lo que son recursos, ¿no? El tema tecnológico también, ¿no? Entonces hay que describir, claro, peor cuando es una empresa, por ejemplo, de transporte y quiere una pieza específica, con unas medidas específicas, porque el camión o el transporte, pues es una marca, pues que esa pieza no está en Perú y hay que mandarla a hacer a un proveedor especializado. Si te pasaste un milímetro, no entra, si te disminuiste un milímetro, tampoco. Tiene que ser tal cual. Entonces, ahí está el tema de la descripción clara del requerimiento de compra. Entonces, ese es un requisito muy importante que debemos tener en cuenta para disminuir gastos innecesarios y disminuir tiempos, ¿no? Que se pueden utilizar en otras cosas, ¿no? Y el tema de la expectativa. Entonces, todo este análisis, ¿no? Miren cómo le estamos dando el enfoque, ¿no? Y vean cómo estamos dándole vida a cada uno de los puntos. Es decir, no vamos a describir un requisito por describirlo, sino vamos a describir un requisito que realmente sea un requisito, ¿no? Ahora, el tema de la expectativa sí, pues un poco distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, el proveedor quiere que siempre se le vaya a comprar y que sea un proveedor preferido, no sé, un proveedor de tuercas, vamos a ver así.
¿no? Cada vez que necesita una tuerca, así hay N número de proveedores, va a querer que le compres a él. Bueno, ¿qué proveedor no quiere eso, no? Pero es su expectativa de él. Nosotros tenemos un proceso que debemos seguir, ¿no? Y de acuerdo al tema de cotizaciones, el tema, ya se va, pues, seleccionando lo que es al proveedor, ¿no? Igual el tema del colaborador, buen clima laboral, el tema de las capacitaciones, inducciones, la participación y consulta. Ellos también necesitan un pago puntual de sueldos, un beneficio social es cuando aplique, ¿no? Y de la manera que aplique, porque hay REMIP, ¿no? Cuando de repente la persona es, de repente, bueno, no aplica el tema de una persona por locación de servicios, porque ya entraría al tema de proveedor, ¿no? Pero sí, pues que las instrucciones sean claras en la realización del trabajo, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Que haya línea de carrera, ¿no? Buenos incentivos, pero no todas las organizaciones tienen líneas de carrera, ¿no? Una empresa de repente que es relativamente pequeña no va a tener una línea de carrera, o una empresa mediana también un poco, ¿no? Que difiere, mayormente es la que tiene cierta cantidad de personas como mínimo, ¿no? Que puede, pues, gestionarlo de esa manera. Es una expectativa, ¿no? Ahora sí, quisiera saber si es que hay dudas hasta el momento con respecto al análisis del contexto organizacional y el análisis del stakeholder. No, no hay hasta ahí, ¿verdad? Listo, ahora, acá nos vamos a responder una pregunta que dice, ¿qué riesgos me generan las debilidades identificadas? Ahora, para eso hay una metodología, ¿no? Una metodología que se ha establecido. Cada organización puede trabajar una metodología cuando es, por ejemplo, el tema general, no para el tema de, no se enfoca, por ejemplo, si es una metodología del tema de seguridad, no es un poco distinto, pero aquí hay una metodología para gestionar los riesgos, ¿no? Una metodología básica. Es una metodología de evaluación donde analiza la probabilidad y el impacto, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, mira, si hay un riesgo, porque los riesgos son, las debilidades me generan riesgos. Si un riesgo es altamente probable que ese riesgo se materialice, entonces la metodología voy a marcar que es alto, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es alto, ¿no? Cuando existe una probabilidad moderada, medio, y cuando es poco probable, baja. Y el impacto, ¿no? O sea, se da, cuando se da, ¿qué pasa? Estamos hablando de los riesgos, ¿no? Cuando se da, hay que el sistema de gestión de calidad, aquí por ejemplo está hablando del sistema de gestión de calidad, no puede alcanzar sus resultados previstos, o sea, el impacto es alto, ¿no? Impacta directamente a mis objetivos, ¿no? O impacta a mi misión, a mi visión estratégica, me va a impactar a la pérdida de un cliente, entonces es alto, ¿no? Medio, afecta de manera moderada el logro de los objetivos, incluso pudiendo retrasar las fechas propuestas. Y es bajo cuando los efectos son mínimos, no afectan al logro de los objetivos, no incumplen legalmente, ¿no? Entonces se hace el cruce, ¿no? Mi probabilidad es alta y mi impacto es alto. Pucha, me sale alto. Mi probabilidad es alto, mi impacto es medio, me sale alto también. Pero si es alto mi probabilidad y es bajo, me sale moderado. Y así vamos pues viendo y analizando cada uno de los riesgos identificados a partir del análisis del contexto que hemos hecho. Ahora tenemos una matriz para abordar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Justamente aquí, esta matriz, aquí hay un punto que han colocado, por ejemplo, dice, ¿cuál es la descripción del riesgo o la oportunidad? ¿No? Dice que el cliente se incomode o devuelva los productos por inconformidades. Y esto es la fuente, ¿de dónde viene? De la D3, ¿no? Entonces, ¿cuál era la D3? Parte del personal operativo se encuentra poco capacitado para la elaboración de los procesos productivos. Entonces, si tengo personal que no está preparado para adaptar los procesos productivos, puede que me den un plato mal, ¿no? Sin sabor, de repente, muy poco, ¿no? Entonces, eso me va a generar riesgo de que el cliente se incomode o simplemente me devuelve el plato, que justamente aquí está. ¿Cuál es el código R1? ¿Qué significa riesgo 1 identificado? ¿No? Y viene el tema de la evaluación del riesgo. Esta evaluación de riesgo dice que la probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, que es muy poco probable, casi imposible que se materialice ese riesgo, o sea, muy poco probable que el cliente se incomode.
¿no? O que devuelva los platos por inconformidades. De repente las personas que sí saben que están en el proceso productivo, si impiden que salga un plato en mal estado, de repente pues lo verificarán para que la probabilidad de ocurrencia es bajo, porque si tenemos mucho personal que hace, que es aquí, ¿no? Mucho personal que está poco capacitado para la elaboración de un proceso productivo, pues a mi punto de vista la probabilidad de ocurrencia, ¿no? No debería ser baja, quizás media, ¿no? Entonces, pero vamos a dejarlo como está, ¿no? Probabilidad de ocurrencia baja. Entonces, y ahí está el tema del análisis, ¿no? O sea, si no hacemos un buen análisis, vamos a diferir bastante con los planes de acción. Y el impacto sí, obviamente, es alto, ¿no? Porque alguien que devuelve el plato incluso te puede pedir tu libro de reclamaciones. Y ahí va un tema legal, ¿no? Ahora, si eso lo tenemos en cuenta con el tema de la limpieza y desinfección, imagínense un plato que esté mal y muy aparte de que hayan comido y que esté infectado con alguna bacteria, ¿no? Y que la persona le haga daño al estómago, una denuncia, ¿no? Va a impactar demasiado en los objetivos de la organización. Ya, entonces, ¿cuáles son las acciones? Ah, y aquí está su cruce que han hecho, ¿no? La probabilidad por el impacto, que es bajo y alto, ¿no? Bajo acá y alto acá. Les ha salido moderado, ¿no? Moderado les ha salido. Al menos sí, les ha salido para tratarlo, ¿no? Las acciones que tienen que implementar, bueno, ellas han colocado que van a incorporar un plan de capacitación, muy bueno, incluyendo temas para la elaboración de comidas, gases y bebidas. Ah, y ahí está el tema, ¿no? No tienen conocimiento en elaboración de comidas, gases y bebidas, están poco capacitados, ¿no? Pueden haber estudiado de repente la elaboración de comidas, todo, pero cada empresa tiene su manera de cocinar. Y aquí está, ¿no? Van a hacer un plan de capacitación con estos temas. Ahora, hay una verificación de cumplimiento de las acciones que se tiene que hacer, sí o sí. Es decir, después de que apliquemos la acción a implementar de acuerdo al riesgo que hemos identificado, ¿no? Hay que verificar el cumplimiento de las acciones. Por eso aquí dice que se verifica que se cuenta con un plan de capacitaciones para el año 2022 con fecha de elaboración 7 de marzo del 2022. Aquí ya se aprobó. O sea, es decir, ya verificamos, o la persona que ha tenido que verificar ya verificó que hay y existe esto, ¿no? ¿Cuál era la fecha límite? La última fecha límite era el 5 de marzo que tenía la empresa para poder hacerse, a elaborar el plan de capacitación. Por eso es que cuando el verificador fue el día 7 ya lo encontró. Implementado, sí, ¿no? Ahora, hay que evaluar el tema de la evaluación residual, ¿no? Del riesgo. Entonces, ya con mi plan y con las capacitaciones que se le va a dictar, ¿qué tan probable es? Ahí sí podríamos decir que es bajo porque el personal ya está capacitado. Pero ni aún así, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? No, la pregunta es ¿por qué? Porque las capacitaciones puede que la persona no haya estado atento, puede que haya ido por cumplir o puede simplemente que no haya ido. Es decir, un plan de capacitación me asegura que la evaluación del riesgo, o sea, es decir, que mi riesgo, este de acá, no vuelva a ocurrir. No, no me asegura un plan de capacitación. Un plan de capacitación me asegura una lista de temas programados a dictarse o que se dicten. Eso sí me asegura. Pero no me asegura que mi personal cambie. ¿Por qué? Porque lo que me asegura que mi personal cambie es ver si la capacitación fue eficaz y si la persona está aplicando los conocimientos obtenidos en las capacitaciones. Entonces, esas son las acciones que debo tener en cuenta para ver y evaluar si mi personal, ¿no?, está haciendo mejor las cosas y haya aprendido en base a la capacitación que yo le programé. Y para eso tengo que evaluar a mi personal durante el proceso productivo, porque ahí es su punto de quiebre, ¿no? Evaluar el proceso productivo. Y entonces, ¿dónde voy a poner todo esto que estamos hablando, que estoy mencionando esto? En mi plan de mejora, ¿no? Entonces, ya tenemos el análisis de desviación, está desviando de lo establecido, y tenemos que hacer el plan de mejora, ¿no?
Y entonces aquí está la evaluación residual. Bueno, han colocado que la probabilidad de ocurrencia ahora es baja. Y han colocado que el impacto también ahora ahí abajo, bueno, si es que se da a medio. Es decir, va a llegar una comida no tan mal, ¿no? Entonces, si es que llega, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia, obviamente, pues es bajo por medio. Bajo por medio, da bajo, bajo. ¿Activo eficaz? Le han colocado que sí. Pero como repito, y les hago la pregunta, ¿no? Obviamente, después de esta breve explicación, van a decir que no. ¿No? ¿Ha sido realmente es eficaz programar una capacitación para que no vuelva a darse el riesgo? Según esto, no podemos decir que no. Entonces, y ahí está el tema del análisis que les estoy mencionando desde el inicio, ¿no? Un análisis más profundo, más contundente, con el objetivo de mejorar a la organización, no con el objetivo de cumplir, ¿no? Y de esa manera han ido pues generando lo que es los riesgos, abordando lo que es los riesgos y oportunidades, ¿no? Aquí está la debilidad 6, la debilidad 5, debilidad 8, retrasos en la entrega de comida, los riesgos, falla inesperada de maquinaria, cliente reclame por producto en mal estado, también lo han verificado, ¿no? Y entonces así han ido desarrollando su metodología. Entonces vamos viendo. Y ahora sí, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Hay un espacio participativo entre alumno y docente, hay un taller que tienen que elaborar. Les quería saber si hay alguna duda para poder eh, hacer la salita y que puedan pues participar. A ver, vamos a ver cuántas personas somos. Ya, podemos hacerlo en dos grupos de dos. Ya, les voy a pasar el PPT. Si tienen computadora, no lo pueden hacer ahí, si las tienen a disposición. Si no, pues también pueden hacerlo en el celular o en una hoja y papel. Y cuando regresemos a la clase, ¿no? Si es que no han tenido la oportunidad de hacerlo en PC, me dictan y yo lo agrego acá. ¿Ya? Entonces, un momento voy a compartirles una PPT para que llenen. Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? En la parte interesada mencionan si es cliente, proveedor, Ministerio del Trabajo, no todo lo que son partes interesadas. Es simple, son 3 cuadritos. Entonces hay que tener en cuenta el tema de la debilidad, como ya les había comentado, pues no hay que hacer una debilidad muy light, como se dice, ¿no? Sino hay que identificar una debilidad un poquito más contundente, de esta manera para poder identificar pues lo que es el riesgo y darle un buen tratamiento. Solo 2 debilidades. ¿Ya? Ahí les comparto, un Excel les voy a compartir. ¿Ya? Hay que colocar su nombre al costado, por favor, de los participantes. Vamos a establecer grupos pequeños, 2 grupos de 2. ¿Ya? En la sala 1 va a estar Eduardo Espinosa con Elías Rodas y en la sala 2, Josué con Jimena. ¿Ya? No tienen ninguna duda, ¿verdad? Al respecto, ¿alguna consulta? Vamos a darles unos 10 minutos como máximo para que puedan pues establecer lo que son las debilidades, mencionar la parte interesada y identificar los riesgos. Ahorita les mando una lista de partes interesadas al grupo también. ¿Listo, chicos? Listo, entonces, ¿qué tal les fue? A ver, coméntenme. ¿Qué tal su experiencia con su compañero? ¿Han definido bien el tema de las debilidades? Bueno, eso ya lo vamos a ver. Listo. Vamos a compartir entonces. ¿Han trabajado en Excel algunos de ustedes para que lo compartan al grupo o yo comparto el Excel y me van dictando y lo voy colocando? No hay problema. Díganme. A ver, el primer grupo. A ver, Eduardo y Elías. Es el primer grupo que estaba. Ah, están comentando ahí en los comentarios. Ya. Falta de diversificación, procesos ineficaces y falta de capacitación. Ya, aquí han colocado 4 debilidades en una. A ver, vamos a
colocarlo acá. Falta de capacitación. Ya, la siguiente debilidad, ¿cuál sería? Estas son las dos debilidades. Ah, ya, estas son las debilidades de la empresa. Entonces estamos hablando de tres debilidades han identificado. Muy bien, listo. ¿A qué parte interesada afecta la falta de diversificación? Sí, ajá. A ver si puede activar su audio alguien, si no, normal, no hay problema. La perrita tiene comida, Sí, buenas noches. No, ya, a ver, Eduardo Espinosa dice, la empresa, el cliente, la service ya, pero la primera, falta de diversificación, ¿a qué te refieres con falta de diversificación? ¿Qué productos o qué servicios hay y a qué otros no se han diversificado la empresa? ¿No? Vamos a tratar de especificar un poco lo que es la debilidad de la organización. Claro, la falta de diversificación afecta a la empresa, ¿no? Pero les mandé un modelito, ¿no? Estamos hablando de, para poder identificar la parte interesada que afecta a la falta de diversificación, debo de identificarla bien. Falta de diversificación. Ya, a ver, yo tengo un producto X, digamos que elaboro camisas, talla M, color blanco. Y mi falta de diversificación en no crear pantalones, no crear otros colores de camisa, porque solamente creo camisas blancas, ¿no? ¿A quién me puede afectar? ¿A mi proveedor me puede afectar? ¿Le afectará a mi proveedor que yo no diversifique? Porque la diversificación no es algo que, pues, no le afecta, ¿no? Le afectará a mi cliente que yo no elabore un servicio que no existe, o un producto que no existe, un pantalón, o a la service, o al cliente. No, ¿verdad? Entonces, entonces aquí la falta de diversificación es una debilidad. No, pero básicamente puede afectar, ¿no? Al tema de directamente del bolsillo de quién, de gerencia, ¿no? Entonces la parte interesada aquí sería gerencia, ¿no? La que debería, ¿no? Tener en cuenta la diversificación para poder aumentar sus operaciones. Y una vez que aumente sus operaciones, tener mayores ingresos, ¿no? Y de repente dar más trabajo, ¿no? Y ahí está, y ahí entra el otro tema, ¿no? Entonces, ¿no? Todo afecta a la empresa, pero dentro de la empresa hay actores y partes interesadas. Les envié un modelo al WhatsApp, ¿no? De un ejemplo de partes interesadas, donde se hablaba, por ejemplo, de algunos tipos, ¿no? Proveedor, colaborador, gerencia, cliente, ministerios, comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un servicio que no existe, bueno, le va a afectar a gerencia realmente porque el servicio que no existe básicamente es una oportunidad, no es una debilidad. Mi oportunidad de diversificar, mi oportunidad de comprar maquinarias para hacer más rápido el proceso productivo, mi oportunidad de implementar alguna norma internacional, mi oportunidad de establecer X no convenios con X organizaciones. Y estamos hablando de oportunidades. Entonces, la primera debilidad que han mencionado, que es la falta de diversificación, no es una debilidad como tal, sino es una oportunidad. ¿Ya? La empresa tiene una oportunidad, no le afecta porque es una oportunidad que está ahí, así como X número de oportunidades que pueden estar en el aire, y que si la empresa quiere, aprovecha esa oportunidad que le va a traer beneficios. Si no quiere, no la aprovecha. Esa es la falta de diversificación, ¿no? Que es una oportunidad. Entonces nos quedamos con dos debilidades, ¿no? Vamos a ver procesos ineficientes. ¿Qué procesos ineficientes hay en la organización? Todos los procesos ineficientes. ¿Me pueden mencionar alguno que han identificado? ¿Sí? A ver, mira, aquí les voy a poner algunos ejemplos de procesos y ustedes me indican qué procesos podrían ser ineficientes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el proceso de gestión del talento humano que incluye el reclutamiento, la selección, la contratación de personal, la inducción a nuevas personas, cortes a mano que demoran. Estamos hablando de un proceso productivo.
¿no? Entonces vamos a decir, como ya me mencionaron, vamos a decir procesos ineficientes en el área de producción. Los cortes a mano. Ah, disculpen chicos. Ya, gracias. Gracias Eduardo. Ya justo estaba proyectando lo que es. Mil disculpas, ¿no? Entonces estamos hablando acá. Estamos aquí. La falta de diversificación habíamos dicho de que es una oportunidad, más no una debilidad, ¿no? Porque está ahí en el aire y puedo aprovecharla, pero sí aplica obviamente a gerencia. No podemos decir a la empresa, porque la empresa no es una parte interesada, la empresa es digamos, un ser. Vamos a decir así, que está conformada por personas, la empresa la conforman las personas. Entonces no vamos a analizar este riesgo, aún no. Entonces, procesos ineficientes en el área de producción. Los cortes a mano demoran mucho, ¿verdad? Demoran mucho. ¿No? Entonces vamos a borrar estos procesos que tenemos acá porque ya los hemos identificado. Listo. Ahora, ¿qué parte interesada afecta esta debilidad? ¿No? Ahora, para establecer esta debilidad, a ver, ¿a qué parte interesada podría afectar? ¿No? Vamos a establecer primeramente el riesgo, ¿no? Para poder identificar la parte interesada. ¿Qué riesgo me podría generar la demora, ¿no? En el área de producción, en el área de cortes? Vamos a decir que es una... ¿Me pueden decir corte, tela, qué empresa es? Corte, no sé, de calzado, de cuero, cuerina, mochila. Muy bien, ¿no? Entonces, tela para mochila. Los cortes de la tela para mochila, los cortes a mano de la tela para mochila demoran mucho, ¿no? Listo. Ahora se entiende un poquito más, ¿no? Entonces, la idea, como les había mencionado desde la primera PPT, es la debilidad, explicarla, ¿no? De tal manera que me permita generar esto, ¿no? Los planes de acción y me permite identificar un riesgo de manera correcta, ¿no? Y aquí ya ya le estamos dando forma. Ahora, el riesgo, ¿cuál sería el riesgo no identificado? ¿Qué riesgo me genera que se demore mucho cortar las telas para mochila? ¿Qué han colocado ahí? ¿Cuál sería el riesgo, no? Podría ser, por ejemplo, no llegar a la producción que nos pide el cliente. Muy bien, excelente. No llegar a la producción que nos pide el cliente. ¿Qué pasa si no llegamos a la producción? Le vamos a dar incompleto, ¿no? Y el cliente se va, pues, a incomodar, ¿no? Porque de repente el cliente lo utiliza para vender o quiere para una presentación o algo, ¿no? O quiere para entregar, ¿ya? Y le das incompleto, ¿no? Otro punto, muy bien Elías, no cumplir con la calidad que nos pide el cliente, claro. De repente, por avanzar, no cumplimos con lo que le ofrecimos al cliente. No cumplir con la calidad que pide el cliente. 3, no cumplir con el tiempo de entrega. Ya hemos identificado 3 riesgos. No vamos a cumplir con la producción que nos pide el cliente porque los cortes a mano de tela demoran mucho. No vamos a cumplir con la calidad. Y no cumplimos con el tiempo de entrega, ¿no? Entonces, el 3 está amarrado con el número 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? No llegar a la producción. Obviamente no se genera ganancias, ¿no? Pérdida de ganancias, pérdida de dinero o de liquidez, ¿no? Por entregar, ¿no? Menos prendas, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? A veces hay clientes que también, pues, dentro de la orden de servicio, en el contrato, te dicen, si no entregas a tiempo, tienes que pagar una penalidad de un tanto por ciento del monto, ¿no? Y eso mayormente lo veo con el Estado. Y también se aplica en el sector privado en una que otra, pues, organización, ¿no? Ya cuando tú firmas eso y no cumples, ¿no? El tema de liquidez pierde bastante porque a veces pues te lo ponen por unidades, ¿no? Es decir, si no entregas a tiempo tantas unidades, si no entregas a tiempo tantas docenas, y aquí está lo que dice Eduardo Espinosa, ¿no? Dice, no se generan ganancias.
Entonces no se genera eso, ¿no? O sea, la parte de liquidez se pierde, ¿no? Listo, chicos, excelente. Ya, ahora sí vamos a identificar la parte interesada. A ver, fíjense aquí. ¿Cuáles son las partes interesadas que aplican? A ver, yo les ayudo con una, ¿no? Primero, miren, aquí está. ¿Cuál es? Cliente. El cliente se afecta porque no se llega a cumplir contrato, orden de servicio, no se llega a cumplir con su pedido, ¿no? Eh, ¿A quién más afectamos cuando no cumplimos con pedido porque pues se demora mucho? A ver, ¿a quién más? Ya, a ver, ¿a quién más? A ver, les voy a dar una pista, ¿no? Si yo me demoro y no cumplo, no, tampoco voy a pedir más producto para producir porque me estoy demorando. ¿A quién estoy afectando ahí cuando no pido? ¿A quién tengo que pedirle? Al proveedor, correcto, ¿no? Entonces, al empleado le... Ah, también, gracias Eduardo, gracias Elías. El empleado también es una parte interesada porque, pues, ¿no? Obviamente, claro, se le afecta el pago cuando, obviamente, vamos a colocarlo acá antes de olvidarnos, proveedor, ¿no? Y colaborador. ¿Cuándo se le afecta el pago al colaborador? Cuando le pagas por un básico, podría decirse así, un incentivo por cumplimiento, ¿no? Y se afecta su pago, ¿no? Se afecta su pago porque, pues, no cumple, se demora mucho. Y otra cosa también, a veces, pues, la empresa puede caer en quiebra y ahí ya se afecta al colaborador porque, pues, lamentablemente no hay dinero para poder pagarle los días que ha estado laborando, ha estado trabajando, ¿no? Entonces, y aquí se afecta, ¿no? Al cliente, proveedor y colaborador. Se afecta al pago, como dice, pues, Elías, ¿no? Se afecta al pago. Listo, ¿no? Entonces, tenemos al cliente, proveedor y colaborador. Tres partes interesadas. Muy bien, listo, ¿no? Hasta ahí vamos a quedarnos con el tema del riesgo, ¿no? La debilidad, parte interesada y el riesgo, que es importante que lo sepan definir, ¿ya? Listo, muy bien, excelente. Ahora vamos con la falta de capacitación. ¿Qué riesgo me genera la falta de capacitación? ¿Y falta de capacitación en qué? ¿En qué temas? ¿O nunca los capacitan a las personas en nada? ¿Nunca se les ha capacitado en nada? A ver si me comentan, porfa. Falta de capacitación podría ser, acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? En el proceso productivo, no se les ha dado inducción específica, vamos a decirlo así, porque hay general también, ¿no? No se les ha capacitado en corte y confección. No, sería en corte ágil y corte y confección ágil, ¿no? Corte ágil y confección. A ver, ¿cogemos uno de estos o ustedes me indican la falta de capacitación en qué al personal? Corte ágil y confección, ¿no? Falta de capacitación en corte ágil y confección. Claro, obviamente afecta a la empresa y a los colaboradores, claro. A los colaboradores, ¿no? A los colaboradores. Gracias, Elías. Gracias, Eduardo. A los colaboradores, ¿no? No sé, falta de capacitación en corte ágil y confección, ¿no? De prendas de mochilas, ¿no? Entonces ya le estoy dando más, ¿no? Más mi debilidad, ya conozco un poquito más. Mira, ya pude identificar un colaborador, como comentaba Elías. Ahora, ¿el riesgo cuál sería? La falta de capacitación, ¿qué riesgo me generaría la empresa? A ver, yo tengo mi colaborador, ¿cuál sería la falta de capacitación? Elías, una consulta, cuando dices afecta a la empresa, perdón, a la empresa, ¿a qué te refieres? ¿A la liquidez de la empresa? ¿Afecta al gerente? Si lo relacionaras con una parte interesada, ¿cuál sería?
Y mientras, a ver si me comentan el riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo generado por la falta de capacitación en corte ágil y confección? Claro, demora las entregas, pero ¿por qué demora las entregas? Porque pues el personal no está capacitado, ¿no? Entonces, el riesgo primero es que demoren las entregas por tener personal no capacitado. Es muy similar a lo que es el riesgo que han colocado arriba, ¿no? Pero cambia un poquito porque aquí ya se menciona el por qué. Demoren las entregas por tener personal no capacitado en corte ágil, ¿no? Se demoran cortando. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otro riesgo me puede generar, ¿no? Por ejemplo, mochilas en mal estado. Sí, podría ser accidente en los colaboradores, claro. ¿Por qué podría ser accidente en los colaboradores, Elias? Y aquí el tema de que los estamos apurando porque no tienen el conocimiento y las personas tratan de avanzar, pero como no tienen el conocimiento a la medida, no tienen experiencia, se pueden cortar. Entonces aquí está el riesgo de accidentes laborales. Claro, excelente, ¿no? Por falta de conocimiento. Y el punto 4, Dardo, excelente, desperdicios de tela, o sea, desperdicios innecesarios, ¿no? Y derivados y resto de recursos, ¿no? Por el mal corte, perfecto. Podemos darnos cuenta de que el riesgo, ¿no? La falta de capacitación me está generando 4 riesgos hasta ahora, ¿no? Las demoras en entregas por tener personal no capacitado en corte ágil, mochilas en mal estado, accidentes laborales por la falta de conocimiento del personal y desperdicios innecesarios de tela por los malos cortes, ¿no? ¿Qué otro riesgo podríamos identificar si estuviese? A ver, si no, creo que sería suficiente con el tema de riesgos, mientras coloco sus nombres y Elías Rodas. Listo, entonces eso sería todos los riesgos identificados. ¿No? Excelente, chicos. Muchas gracias por tu participación. Si tienen alguna duda, por favor, me la comentan en este momento para poderles aclarar si tienen alguna duda. Dígame, estimado. Le afecta a la empresa, claro, todo esto le afecta a la empresa, ¿no? Pero la parte interesada, una parte interesada no es la empresa, sino es lo que conforman la empresa, que son las partes internas, y, ¿no? Le- claro, le afecta a la empresa porque queda mal. El riesgo es, por ejemplo, si lo quieres mencionar, creo que ya te voy entendiendo, lo quieres mencionar en el tema del riesgo, ¿no? Es el tema de lo que muestra la empresa hacia el cliente, ¿no? De cómo tú al cliente lo miras, básicamente. Cómo el cliente, perdón, mira a su proveedor. Básicamente, no tengo la palabra exacta, pero básicamente le afecta en eso, ¿no? Queda mal la empresa, ¿no? Entonces vamos a poner acá, a ver, voy a buscar el nombre, y entonces vamos a ponerle acá mala impresión. Exacto, muchísimas gracias, Elías. Mala impresión, pérdida de prestigio, se me había ido la palabra, prestigio, ¿no? Mala impresión y pérdida de prestigio frente a sus clientes. Excelente, ¿no? Entonces, y aquí está, ¿no? Y es muy cierto lo que dice Elías, ¿no? La mala impresión, la pérdida de prestigio, que pierdes tu prestigio frente a los clientes hace de que, y eso es muy grave, porque realmente pues hace de que ya, ya no lo contraten. Y ese cliente que tiene muchas veces habla, ¿no? Tiene su conocido. ¿Qué tal tienes un proveedor de esto? Mira, tenía uno, pero no cumplía con esto, no cumplía con la calidad nunca llegó a tiempo las mochilas, la producción que le pedía no se completaba y ya no trabajó. Y ahí está el prestigio de la empresa, la mala impresión, no que da la empresa.
No, pero se le decía la cara de la empresa frente al, ¿no? Listo. Entonces, ¿a quién afecta? ¿Qué parte interesada afecta? Yo pensaba, Elías, que te referías a la parte interesada. Mil disculpas. ¿No? Colaborador afecta al cliente, ¿cierto? ¿A quién más afecta? A ver, al proveedor, ¿ya? Ahora una consulta, ¿no? La SUNAT es un ente externo, una parte interesada externa. ¿Le afectaría alguno de estos dos puntos que han mencionado? ¿No? La SUNAT se dedica a cobrar impuestos, ¿no? Y cuando cobra impuesto, el impuesto, ¿en base a qué lo cobra? A las ventas. Exacto. Muy bien, Elías. Recauda menos. ¿Cuál de los dos? ¿En uno o en los dos? ¿Aquí o en los dos? ¿A dónde lo pondríamos, la SUNAT? A ver. En los dos, correcto, ¿no? Porque a los dos, al finalmente, pues producen menos, llega menos al cliente. Ahora, hablamos de accidentes laborales. ¿Qué parte interesada externa afecta el tema del accidente laboral? Y ya con eso concluimos. A ver, ¿a cuál de los dos afecta? Elías, Eduardo, ya para terminar con su taller. ¿No? Ahí, ¿no? Porque ahí está el accidente laboral. Pero ¿a quién afectaría? Al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y al MINTRA, Ministerio de Trabajo, ¿no? SUNAFIL. Aquí te fiscalizan, ¿no? El Ministerio de Trabajo te da las leyes, SUNAFIL. ¿No? Pero hay que reportarlo, ¿no? Hay que reportar el accidente, hay que reportarlo también, ¿no? Y hay un proceso de reporte también que se hace, ¿no? A la empresa aseguradora, si es que hubiese, excelente, excelente, ¿no? Si es que hay una empresa aseguradora también es una parte interesante. Muy bien, chicos, excelente. Gracias por su participación. El Exalú, obviamente, o seguro privado, excelente. Muy bien, me alegra pues que se haya entendido esta parte, ¿no? Si tienen alguna duda o consulta antes de pasar al siguiente grupo, ya tengo sus nombres aquí. Eduardo Espinosa y Elías Rodas. ¿Sí? No hay ninguna consulta. Listo. Entonces pasamos al siguiente grupo. ¿Sí? Jimena y Josué. A ver, voy a crear una copia de esto. Adelante, chicos, pueden empezar con el tema de la identificación de debilidades, parte interesada y el riesgo. Buenas noches, profesor. Buenas Este, noches. uno de los ejemplos que hemos podido identificar en el caso de una empresa agroexportadora podría ser la debilidad, la falta de un plan de acción por algún cambio en la normativa de SENASA en la exportación de fruta. De la normativa, discúlpame, del En la SINASE, normativa de SENASA, SENASA. ajá, en la exportación de fruta. Ya, listo. Y la parte interesada vimos que sería gerencia y el riesgo es pérdida de fruta y pérdida de clientes, porque justo por esos cambios pues no se podría exportar. No se podría. No. Ahora, estos cambios, ¿no? En su proceso de cambio, ¿verdad? Ujú. Y dentro de ese proceso, y ahí está el plan de acción que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, hay un tema de aprobación y un tema de emisión de la norma y un tema, ¿no?, de aprobación. Elaboración, emisión y aprobación. Entonces, en ese tiempo la empresa puede generar cambios para evitar la materialización de este riesgo, que obviamente es la pérdida de frutas y la pérdida del cliente.
el riesgo. Ahora, hay que definir aquí por qué perdemos al cliente. Vamos a ponerle entre paréntesis. ¿Por qué podríamos perder al cliente? Hay muchos factores. ¿Qué sería ahí? Porque justo no se podría cumplir tal vez con fechas de entrega. Ajá. Incumplimiento de las fechas de entrega. ¿Qué otro riesgo? Que no cumpla con los estándares del cliente. Ujú. Claro, porque uno de los estándares del cliente, pues es la fecha, es uno de los estándares. Otro es la calidad. No llega el producto. Ya, ¿no? Y para los clientes mayormente extranjeros, si tú te comprometes en algo, tienes que cumplirlo, ¿no? Pero ahí están los planes de acción que ya vamos a revisarlo en las PPT siguientes, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos ver? Por ejemplo, la pérdida de fruta. ¿Derivada de qué? ¿No? De que no sé, que la fruta esté ahí, no se mueva, o sea, no haya salida, ¿no? Porque hay un cambio, ya pues tengo toda la fruta ahí, se va a malograr, ¿no? Claro. Pérdida de fruta porque ya no hay a quien entregar. Entonces, la debilidad es falta de un plan de acción por algún cambio de la normativa de SENASA en la exportación. Ahora, la pregunta es, ¿que me falta un plan de acción me generaría esto? Claro que sí, correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, a falta de un plan de acción, falta de acciones para poder prevenir todos estos riesgos, ¿no? La pérdida del cliente y la pérdida de fruta, ¿no? Y por eso te comentaba, pues, el tema del proceso de, pero para eso deberías tener, pues, o deberían tener, ¿no? Acciones que permitan, por ejemplo, una de las acciones, eh, eh, contacto con un bufete de abogados que te mantengan al día, ¿no? Puedes también poder inscribirte en el diario El Peruano y revisar todos los días qué normativas están en proceso de, ¿no? Y a qué sectores se aplican y qué normativas se van a aprobar. De esa manera, para que si es que hay un tema en proceso de aprobación normativa que te puede generar esto, lo primero que hay que hacer dentro de tu plan de acción es la comunicación con el cliente, ¿no? Y enviar la evidencia de tal, mira, este cambio va a ser normativo. Si te da tiempo para aplicar los cambios, porque muchos de los cambios son documentarios, ¿correcto? Los aplicas. Pero si ya no te da tiempo ¿no? de aplicar los cambios, pues ahí está la comunicación con el cliente, el plan de acción, ¿no? La identificación antes de, y el tema de la realidad de la empresa que estábamos viendo, no el contexto organizacional. Ahora, en la parte interesada solamente afectaría a gerencia. ¿A quién más afectaría? Cliente. Al cliente, lo primero, ¿no? Cliente, gerencia. ¿A quién más afectaría? Podría ser los colaboradores en el caso de que justo al no hay ese cumplimiento, pues no hay el mismo ingreso, ¿no? A la Claro, claro que empresa. sí, porque por ejemplo muchos de los colaboradores en el tema agroindustrial trabajan pues, más por la comisión, ¿no? Ujú. Entonces el colaborador lamentablemente se queda sin comisión, incluso sin trabajar por unos días, ¿no? Es la suspensión imperfecta de labores. Se emite la suspensión imperfecta de labores que está aprobada por ley durante tales días porque no hay producción o X cosa, y pues lamentablemente el colaborador, discúlpenme, no. Ahora, el proveedor no recibe su pago. El proveedor, ¿se afectaría al proveedor? Mm, Una empresa agroexportadora necesita, por ejemplo, de transportistas, son proveedores, ¿verdad? claro, Esos también. proveedores dejarían o seguirían trabajando si es que hay un cambio que ya no te permite enviar la fruta al exterior, el transportista. Sí, también se verían afectados. También se verían afectados, correcto. Es una parte que también se vería afectado, ¿no? Entonces ya tenemos gerencia, cliente, proveedor, colaborador. Otra parte interesada podría dejar de percibir ganancias cuando no hay facturación, por ejemplo. Lo habíamos visto con el grupo anterior también, ¿no? A ver, hay una parte interesada también que está quedando en el aire, que sería la SUNAT, ¿no?
porque no voy a facturar eso. Como no facturo, no genero IGB. La SUNAT, ¿qué quiere IGB? ¿Verdad? Entonces tenemos la debilidad, la parte interesada y el riesgo. Perfecto. ¿No? Muy bien, Jimena, muy bien, Jefferson. ¿Qué otra debilidad han podido identificar? ¿O han identificado una sola debilidad? Otra sería, ¿dónde está? La falta de un plan de mantenimiento preventivo para la revisión de vehículos de transporte. Ya, preventivo. Para los vehículos de transporte, ¿verdad? Ujú. Ya. ¿Cuál es el riesgo que me genera la falta de un plan de mantenimiento preventivo? Preventivo no, sí, preventivo. Claro, el riesgo es que haya un accidente que Ya, ocasione pérdida de mercadería y pérdida de vidas o heridos. Y como parte interesada vimos a la gerencia y a los colaboradores. colaboradores. Ya. Ahora, estos transportes se utilizan para qué? Transportar la materia prima, transportar el personal. Mm, se manejan ambos, materia prima y personal. Ya. Entonces, si estamos hablando de que se maneja también materia prima y se voltea un carro con producto, ¿podría afectar al cliente como parte interesada? Sí, ¿verdad? Listo. No. Ahora, si estamos hablando ya de accidentes, pérdida de vida, ¿a qué otra parte interesada afectaría? Sunafil, A la zona fil, correcto. ¿No? Es una parte que se ve involucrada, ¿no? Los autos tienen seguro, los vehículos de transporte, sí, ¿sí? Entonces aquí a la aseguradora también, ¿verdad? sí. Correcto, ¿no? Aseguradora, ¿no? La aseguradora. ¿Mm? Ahora, ¿qué otros riesgos podrían generarse, ¿no? Si no hay un plan de mantenimiento. Mm, Podría ser los vehículos en mal estado, Claro, por falta de mantenimiento. correcto, ¿no? Por falta de mantenimiento, vehículos en mal estado, Exacto. ¿no? Listo. ¿No? Por ejemplo, otro de los riesgos también identificados es que la unidad se quede en ruta, ¿no? Se quede a mitad de camino, con toda la carga, ¿no? No se Claro, vuelte nada, pero se quede a mitad de camino, ¿no? exacto, porque no se hizo un chequeo antes de salir. Perfecto, ¿no? No se hizo un chequeo. Y eso es muy importante, ¿no? El tema de las inspecciones preventivas antes de, ¿no? Y eso está en el plan de mantenimiento, pero como no se tiene un plan de mantenimiento, pues obviamente se descuidan estas cosas y se generan todos estos riesgos que ya Jimena y Jefferson nos están comentando, ¿no? Accidentes, pérdida de vida, pérdida de mercadería, vehículo en estado, ¿no? Unidad de transporte, se queda a mitad de camino, Exacto. ¿no? Y pues no cumpla con lo programado. Exacto. Listo, ¿no? Han identificado muy bien lo que es la debilidad, ¿no? También la misma recomendación que el grupo anterior, especificar un poco más la debilidad para que nos permita generar un mejor plan de acción en el futuro. De aquí en las siguientes PPTs vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Un poquito ya más amplios y va a haber un trabajito también para la casa para que lo puedan hacer, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, Jefferson, Jimena, para poderles absolver? No, no, profesor, por mi parte. Mm, Por Jefferson, por tu parte, ¿no hay alguna duda, consulta?
No, está todo claro. Listo, ¿no? Listo, chicos, excelente. Muchas gracias por su participación. Ya tengo sus nombres. Obviamente Ya, tienen su pues. notita. Gracias. Voy a guardar esto. Un momento para acá. A la PPT. Genial. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar. Ahora, y aquí está el tema que les comentaba. El análisis de contexto y la identificación de las debilidades se muestran más cuando se realizan las siguientes actividades, ¿no? Por ejemplo, la auditoría a un proceso en específico o la inspección a un proceso, ¿no? Hay un proceso de auditoría como tal. La diferencia de la inspección es que la auditoría es programada y se trabaja en base a un plan de auditoría y un programa de auditoría, ¿no? La inspección es parte de, por ejemplo, tú como gestor, ¿no? Vas al área en específico e inspecciona su proceso, ¿no? ¿Cómo vas a inspeccionar su proceso? ¿No? Dentro, por ejemplo, de logística, vamos a hablar del tema de exportación. Dentro de logística, la gestión con proveedores, ¿no? Porque necesitas proveedores para poder exportar el producto X y necesitas materia prima para poder hacerlo. Entonces, le auditas, ¿no? El proceso de, ¿no? de selección de proveedores, ¿no? Pero ¿por qué no lo llamamos auditoría? Le estás auditando, claro, le estás inspeccionando. Pero ¿por qué no lo llamamos auditoría? Porque, como repito, la auditoría tiene pues un proceso a seguir. En cambio, la inspección es más directa, ¿no? Entonces, ¿y en la inspección ves? Muéstrame tu proceso, cuáles son los pasos a seguir, ¿está documentado o no está documentado? ¿Tienes tu lista maestra de proveedores? Sí. ¿Son críticos? ¿Por qué son críticos? A ver, vamos a ver, ¿no? Tus cotizaciones las estás haciendo con los proveedores para poderles brindar la buena pro. Si hablamos de buena pro, para poderles decir voy a trabajar contigo, voy a comprarte a ti. Muéstrame el file de los proveedores, a ver, ¿no? Las últimas cotizaciones que has hecho concuerdan con esto. Entonces comienzas a hacer una inspección del proveedor, ¿no? Entrevistas a colaboradores, directos y relacionados. ¿Cuál es la diferencia de directo y relacionado? Yo estoy pues haciendo un análisis del contexto dentro del área logística y me reúno con el jefe de logística, que es pues la persona encargada tal cual. Pero luego también me reúno con los relacionados, su asistente, la persona que de almacén, por ejemplo, el personal de almacén, la persona que entrega, la que recepciona, todo lo que están dentro de logística, ¿no? Porque de repente el jefe me va a decir una cosa, los relacionados van a decir otra cosa, y yo voy haciendo el análisis más profundo de la realidad de mi organización dentro del proceso logística. Luego hago la inspección, ¿no? Y ahí veo, pues, quién me dice la verdad y quién no, veo en base a evidencia objetiva. Y otra de las evidencias es lo declarado por la organización. Por eso están las entrevistas, ¿no? Revisión de los registros de cumplimiento. Muéstrame, ¿tienes algún contrato con...? Sí, a ver. ¿Tú le has mandado alguna orden de servicio a tu proveedor para que pueda cumplir donde hay requisitos? Sí, a ver, muéstrame. Vamos a verificar si el proveedor X, el proveedor Y, Z, cumple con los requisitos porque veo que está trabajando con ellos. Y ahí está, muéstrame el file, requisito número 1, 2, 3, ¿sí? Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces, estoy con eso sacando más datos para poder generar un análisis más contundente del contexto. Y incluso el tema de la consulta con la parte interesada, si es que aplicase, si es que se pudiese, ¿no? Consulta con la parte interesada. ¿Tienes el número del proveedor? A ver, déjame conversar con él. De proveedores, 2 aleatorios o 3. ¿Tienes una lista de 20? Dame estos 3. ¿No? ¿Qué tal, estimado? Estamos haciendo... Necesitamos saber cómo ha sido, pues, ¿no? Nuestra relación. Y el proveedor te comienza a decir, ¿no? Esto, me han cambiado esto, no, a veces no me muestran, no me piden esto a destiempo, quieren de un momento. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Está dentro de mi análisis, ¿no? El análisis no solamente es ir y sentarse y preguntar, y ¿qué ve? ¿Tienes? Ya, hago. Porque ahí me va a salir un análisis live, ¿no? Sino el análisis es conocer el proceso como tal, cómo se está llevando a cabo dentro de la organización,
Si existe, está documentado, no está documentado, se está haciendo, no se está haciendo, de qué manera se está haciendo, cuáles son las partes involucradas en el proceso, cómo se está ejecutando, ¿no? Y ahí viene el tema de un buen análisis del contexto, ¿no? Tengan esto muy en cuenta, ¿ya? Vamos a la siguiente PPT. Acá hay un ejemplo de identificación de riesgos, ¿no? Y acá hay una situación, dos situaciones empresariales. Vamos a hacer la corrida de las situaciones empresariales con el riesgo. Vamos a decir, ¿no? En la empresa Nicole Sostenible SAC se identificó que muchos de los colaboradores, obviamente esta empresa pues se ha puesto así, no la vayan a buscar porque no la van a encontrar, se ha puesto por modo de ejemplo, ya, pero hay que enfocarnos en la situación. Dice que la empresa Nicole Sostenible SAC se identificó que muchos de los colaboradores del área de producción no tenían el conocimiento del proceso productivo. Realizaban sus funciones de acuerdo a su experiencia obtenida en trabajos anteriores y la obtenida en la empresa por parte de sus compañeros. Sin embargo, se identificó que el personal administrativo de la organización sí tiene altos conocimientos de estos procesos. Y al ser entrevistados por el personal del sistema de gestión, nos damos cuenta que parte de los jefes y encargados indican que no quieren enseñar o capacitar al personal operativo porque les falta tiempo y las personas en el área no prestan la debida importancia. Esa es la situación empresarial de la empresa. ¿Y cuál es el riesgo? Porque ya tengo la situación, ¿no? Ya analicé la situación, ya hice las entrevistas que debería hacer, pero me imagino que aquí es una entrevista, ¿no? Ya analicé, ya pregunté, hice lo que tuve que hacer, entonces la situación, ya sé la situación real, solamente de un riesgo, ¿no? Del tema del conocimiento. Y miren cómo se amarra a otras cositas. ¿Cuál es el riesgo que me genera? Productos más elaborados, productos por debajo del estándar de calidad requeridos, productos que no cumplen con requisitos de las normas, incomodidades dentro del trabajo, lo que afecta el factor psicológico, es decir, de las personas. Es decir, como hay el tema de que, de que no se quieren enseñar entre ellos porque uno no hace caso, les falta tiempo y no prestan la debida importancia, genera el tema del factor psicológico. Yo como jefe no te enseño a ti porque tienes mala actitud. Y eso no debe ser, eso bueno. Lo hace un jefe, pero no lo hace un líder, ¿no? Entonces la idea es que el jefe sea líder, jefe, ¿no? Y aquí viene, afecta el factor psicológico, ¿no? De las personas. ¿Y qué afecta? La baja productividad, la disconformidad o la desconformidad, perdón, ¿no? Con el trabajo, el estrés, la falta de ánimo de las personas, dolores de cabeza derivados del estrés, ¿no? Miren hasta dónde puedo analizar si hago pues un análisis de una situación del contexto organizacional un poquito más detallada, ¿no? Teniendo a base pues el ejemplo anterior que les había mencionado, ¿no? El equipo, pues, es un riesgo, por eso está con R, y la evaluación de riesgo es alto, porque esto me está generando incomodidad bastante a nivel organizacional dentro del área. Y por esa incomodidad no permite que las personas avancen en el tema del conocimiento, ¿no? Tanto, y me doy cuenta aquí que el problema no solamente es de las personas que están en el proceso productivo, sino también el problema es de los jefes que están dentro, ¿no? Y me doy cuenta que el personal administrativo, que es parte de los jefes, tiene el conocimiento, pero lamentablemente no lo quiere enseñar, ¿no? Ahora veremos la situación 2, ¿no? La siguiente situación. Dice, en el análisis empresarial se identificó que la representante, mira, y aquí hay tema de logística, ¿no? Del área de logística, no se llevaba bien con 3 de sus proveedores, ¿no? ¿Cómo se habrá llegado a ese nivel, ¿no? De saber que, no sé, de repente hubo llamadas, ¿no? Entre ellos, un proveedor de EPPs, un proveedor de servicios de TI y un proveedor de uniformes. Al consultarle, indicó que estos proveedores no tienen un buen trato al momento de brindar el servicio. Es por eso que ella casi no cotiza con ellos. Sin embargo, al realizar la consulta a otro personal de la misma área, este indicó que solo uno de ellos tenía un trato especial, vamos a decirle así. Pero aún así, esos 3 proveedores daban precios competitivos y el de EPPs cada 3 meses brindaba capacitaciones de manera gratuita, pero ella no trabajaba con ellos, ¿no? Miren la situación empresarial. Si daba capacitaciones de manera gratuita, ¿no? Le está disminuyendo costos.
Y solamente según la siguiente entrevista que le hicimos al personal indirecto, indicó que solamente uno tenía un trato especial, uno de los tres. No eran los tres, pero la persona encargada, la representante del área, indica que eran los tres. Entonces hay una incongruencia de información. Hay que llamar a los tres proveedores. ¿Cuál es el riesgo identificado? Miren, aquí puede haber riesgo de corrupción, porque está dando preferencia a otros proveedores, ¿no? Por el simple hecho de que es la representante del área, comprar otros proveedores que incluso me pueden dar más o que no brindan capacitaciones, ¿no? Como es el tema del proveedor de PPs. Que los productos adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas. No, aquí han puesto con específicos, es con especificaciones técnicas, ¿no? O con lo especificado. Otro riesgo es que no se cumpla con el perfil requerido del puesto, es decir, que la persona del área no cumpla con el perfil, el desempeño no sea el adecuado, su desempeño. ¿Por qué el desempeño no es adecuado? Porque no cumple con el perfil. Entonces, ese desempeño inadecuado me va a generar otros riesgos, ¿no? Aquí falta detallar un poco en el número 3, ¿no? Me va a generar todo el tema de hacer lo que la persona quiere teniendo, ¿no? Hacer lo que la persona quiere dentro de su área. Vamos a decirlo así, en resumidas cuentas, resumidas palabras. El tipo, un riesgo, la evaluación de riesgo también es alto, porque ningún representante del área debe tomarse primero atributos de esta manera y tratar así a los proveedores, ¿no? Sino todo, ¿de qué manera se saca un proveedor de una lista de proveedores? Tiene un proceso, ¿no? Entonces, y ese proceso es en base a la evaluación de cumplimiento y de la eficacia. A ver, denme un minuto, por favor, chicos. Listo, chicos, gracias, disculpen por la demora. ¿Ya? Entonces, y ahí vamos al tema de los riesgos, ¿no? Generados por una persona que no tiene, pues, el perfil adecuado. Incluso el riesgo de corrupción, ¿no? Por el tema de referencia. ¿Sabes qué? Trabajo contigo y hay una pequeña cuota, ¿no? Hay una pequeña cuota mensual que me hago por cada compra. Listo. Ahora, y el ejemplo no se queda aquí, porque este ejemplo es simplemente de identificación de riesgo. Estamos identificando el riesgo en base a una metodología ágil. No. Ahora tenemos también que identificar el análisis de causa. Le he vuelto a repetir la situación empresarial para no confundirnos. Tenemos que analizar la causa, el tratamiento y poner el responsable. No, este es el ejemplo del análisis y tratamiento. Identificación de riesgo, análisis y tratamiento. ¿Cuál sería el análisis para el primero, no? Según el análisis que se realizó, es que, primero, había falta de tiempo de los jefes encargados, falta de conocimiento de estrategias y maneras de capacitar. Esto lo deben tener, pues, los jefes, ¿no? Los administrativos deben tener esa capacidad para poder aplicar estrategias y poder capacitar, ¿no? De manera efectiva. Y la falta de capacitadores, es decir, no habían personas, pues, que sepan capacitar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que le dieron acá a este punto, no? Obviamente esto es, hay bastante que mejorar acá también, obviamente, ¿no? Pero está más analizado. Y el tratamiento, analizar funciones del personal y establecer capacitaciones, es decir, hay que analizar qué funciones tiene cada persona, punto a punto, porque no a todo le vas a capacitar de la misma manera. Si tú tienes funciones en haciendo tal producto, no te voy a ir a capacitar a otro producto, porque primero, te hago perder tiempo, genero más trabajo a las personas que se quedan porque tú estás en capacitación, ¿no? Y genero pérdida de recursos porque tengo que pagar de ti, es decir, a la persona que mandé a capacitar, en base a algo que no necesita ahora. Por eso que se analizan las funciones del personal y hay que establecer capacitadores adecuados y con la experiencia certificada, con experiencia, para que capacite al personal, ¿no? De acuerdo a sus funciones, ¿no? Otro punto es establecer un programa de capacitación y entrenamiento para los operarios, ¿no? Y otro punto ya es capacitarlos, capacitar y entrenarlos al personal. O sea, una cosa es capacitar, otra cosa es entrenarlo. La capacitación puede ser como lo estamos haciendo ahorita. El entrenamiento es voy contigo, hazlo, yo te miro, veo cómo lo estás haciendo,
luego nos sentamos y analizo lo que estás haciendo y si no algo de nuevo, ese es el entrenamiento, ¿no? La diferencia entre una capacitación y un entrenamiento, ¿no? Y aquí han puesto de responsable, al responsable de recursos humanos, al coordinador del SIC, jefe o encargado de las áreas operativas, ¿no? Ya han colocado a ellos como responsables. Otra situación empresarial, ¿no? Que es la siguiente que hemos visto, el análisis de causas, ¿no? Ya con esto vamos a terminar porque nos estamos pasando el tiempo, ¿no? El análisis de causa, ¿no? Es que hay una mala selección de personal, ¿no? Y aquí enfoca el tema de recursos humanos, la mala selección, el mal reclutamiento, selección. Hay que ir a ver ese proceso también. La falta de evaluación de proveedores, entonces me imagino que no había una evaluación de proveedores como tal para decir, en base al resultado de la evaluación del proveedor, saco este proveedor, saco este otro, trabajo con este. No había eso en la empresa. Y no hay control en los procesos y servicios adquiridos, la solicitud, la entrada, la salida. No hay alguien que vaya a verificar que realmente se esté haciendo de la manera correcta, ¿no? Entonces, y esa es la diferencia, ¿no? Y ese es el análisis de causa que está más enfocado, ¿no? De acuerdo a la situación empresarial que se está viviendo acá. ¿Y cuál es el tratamiento, no? El tratamiento, miren, aquí el tratamiento que le han dado es que van a despedir, dice, despido a la representante de la logística, ¿no? A veces quizás el despido es una segunda opción cuando la persona ya no cambia, pero acá le han puesto que la van a despedir. Despido a la representante de la logística o cambio de puesto mientras se realizan las investigaciones. ¿Por qué? Las investigaciones, porque acá han puesto el riesgo de corrupción. Entonces, dos cosas. La cambian de puesto mientras hacen la investigación, el tratamiento, que tiene que hacerse una investigación, ya para ver el tema legal y todo eso, imagino que hay un tema ahí delicado con el tema legal, ¿ya? O la despiden. Me imagino que le han dado a elegir a ella, no lo sé, ¿no? Dos, ¿no? Colocar otro responsable para controlar los proveedores y la gestión de compras. Se van a cambiar. Y la capacitación de norma ISO 9001. ¿Por qué? Porque la 9001 te habla de requisitos de selección, de evaluación, reevaluación y seguimiento. Entonces, por eso dentro del tratamiento han puesto la capacitación de la norma ISO. Aquí lo que faltaría de repente mejorar un poquito es el tema de la capacitación, en qué puntos de la norma ISO 9001 deberían enfocarse para poder capacitar, ¿no? A la persona de logística. ¿Quién es el responsable? La alta dirección han puesto. Imagino va a los recursos, representante de la empresa del sistema de gestión de seguridad. Bueno, aquí hay una persona enfocada a seguridad que está viendo este tema. Y el gestor. Hay otro gestor, ¿no? Que puede ser interno o externo, un gestor, ¿no? Alguien que les está ayudando con esta parte, ¿no? Listo. Entonces, esa es la metodología para la identificación, análisis y tratamiento. Y aquí ya viene este tratamiento que van a hacer ustedes en casa y lo van a presentar la siguiente clase, ¿ya? Es el mismo, solamente que está pues dividido, ¿no? Lo primero es pues el riesgo, tipo y el impacto. Ya saben que tienen que hacerlo un poquito más específico de acuerdo a esta situación empresarial que se les ha planteado. Tienen que analizar la causa, el tratamiento y el responsable. Yo les voy a pasar ahorita terminando la clase un Excel para que lo puedan llenar y la siguiente clase pues lo puedan presentar y podamos hacer la misma metodología que hemos hecho ahora, pues analizarlo y de repente mejorar. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a este punto antes de terminar la clase? Sí, a ver, vamos a ver. Claro, sí, Jimena, claro que sí. Se les va a pasar las PPTs, no se preocupen, ¿ya? Y les paso un Excel para que puedan ¿no? analizar ahí esta partecita, nomás le voy a copiar en el Excel, de repente de corrido, ¿no? Para que lo analicen de manera correcta. ¿Ya, chicos? Listo, entonces eso sería todo por hoy. Les agradezco por estar presente en esta clase. Ya nos vamos a ver la siguiente. Listo, cuídense, que pasen una excelente noche. Muchas gracias por su participación y su colaboración a todos los que están presentes. Cuídense. Hasta la próxima. Ya, profesor, gracias. A ustedes, hasta pronto. Gracias, chicos. Gracias, Lía. Gracias, Eduardo. Hasta pronto.